Hola, ¿qué tal? Me llamo José María Llamas y una de mis actividades en este momento es la de facilitar sesiones de desarrollo transpersonal, así como realizar sesiones de constelaciones sistémicas o regresiones reconstructivas. Y colaboro, por supuesto, con Baraka Levante. Y hoy estoy encantadísimo de compartir durante unos minutos los contenidos de una publicación que para mí ha sido muy interesante siempre. Para mí ha sido una referencia importante. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Aquí lo tengo. Es una obra de, como veis, es 150 páginas. Se publicó hace 23 años o 24. Ya va por la edición. Este libro que me compré el otro día ya tiene la edición número 39. Y la verdad es que creo sinceramente que es un libro muy oportuno para precisamente los momentos de incertidumbre que vivimos en este planeta en este momento. Yo tengo la sensación de que releer este libro o leerlo por primera vez puede ayudarnos, ayudar a todo el mundo a vivir y a interpretar la vida de forma bastante saludable. Y me refiero no solo al aspecto físico, sino también al mental y al espiritual. Los cuatro acuerdos reflejan buena parte de la filosofía de los toltecas. Los cuatro acuerdos son, en concreto, hablar de forma impecable, no tomarse las cosas de forma personal, no hacer suposiciones y, por último, hacer siempre lo mejor que se puede. Estoy hablando así de los toltecas y a mí me gustaría hacer un pequeño resumen que también se especifica en la publicación sobre quiénes eran, quiénes son todavía los toltecas. Según explica Miguel Ruiz, que es el autor de este libro, hace miles de años los toltecas eran conocidos como hombres y mujeres de conocimiento. Los antropólogos han dicho que han definido que los toltecas eran una nación o raza, pero los descendientes de esta filosofía señalan que eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y para conservar el conocimiento espiritual y sobre todo las prácticas de los antepasados. Formaron una comunidad de maestros que se autodenominaron los nahuales y la crearon en un sitio que se llama Teotihuacán, que es la ciudad de las pirámides, que se encuentra en las afueras de México. Yo la conozco y es realmente un sitio muy, muy interesante. Esa ciudad era conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios, decían ellos. Durante miles de años, los nahuales escondieron su sabiduría ancestral, aunque su conocimiento esotérico fue conservado y transmitido de generación en generación por distintos linajes, los linajes de nahuales. Miguel Ruiz, el autor de esta obra, cirujano de profesión, nahual del linaje de los guerreros del águila, se autotitula, hijo de una reconocida curandera y nieto de un respetado jefe nahual, comenzó hace más de 20 años a transmitir el conocimiento tolteca con varias publicaciones, pero sin duda alguna, Los Cuatro Acuerdos, el libro que vamos a referirnos durante este ratito, ha sido y sigue siendo el más representativo, sin duda, de todas ellas. El conocimiento tolteca parte de, yo creo que de un núcleo común a todas las tradiciones esotéricas y espirituales que ha ido en el mundo, en el planeta. No es una religión, o por lo menos ellos no se llaman, no dicen que sea una religión, sino más bien una manera de vivir, que se distingue por, como ellos dicen, una manera de acceder a la felicidad y al amor. Según la tradición tolteca, hace 3000 años, un ser humano que estudiaba para convertirse en chamán, mirando las estrellas en una noche con el cielo despejado, sintió o escuchó una voz interior que decía: estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Y descubrió que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Este hombre decía: todo está hecho de luz, y esa luz es la que crea todo.
y sintió entonces que el espacio entre las estrellas no está vacío, y comprendió que todo lo que existe es un ser viviente, y que la luz es mensajera de la vida. Según la tradición tolteca, este chamán llamó tonal a las estrellas y nahual a la luz entre ellas, y supo que la armonía y el espacio entre las estrellas, entre el tonal y el nahual, era la vida, o como le llaman los toltecas, el intento. Descubrió entonces que la vida es la fuente de la fuerza creadora de todas las cosas. Y comprendió que todo lo que existe es una manifestación del ser al que llamamos Dios. Descubrió además que los humanos somos luz. Una luz, además, dice él, que percibe luz. La filosofía tolteca dice además que la materia es un espejo que refleja luz. Y el mundo de la ilusión, que lo llama sueño, es el humo que impide al ser humano ver lo que realmente es. ¿Y qué es el ser humano? Amor, pura luz. Para los toltecas, la mezcla del tonal y el nahual conforma la vida con mayúscula, en todas sus diferentes manifestaciones. Este chamán, este hombre, el que se supone que creó esa tradición tolteca, esa filosofía tolteca, al saber que él era amor y luz, miró a su alrededor y vio a otras personas. Y vio también al resto de la naturaleza y le asombró comprobar que se veía a sí mismo en todas las cosas, en cada ser, en cada árbol, en cada animal, en el agua, en las nubes, y estaba entusiasmado y su corazón decía que se encontraba muy en paz y por esa razón quería revelar a todos su descubrimiento. Pero resultó que nadie le entendía, ni nadie le atendía. Y se dio cuenta entonces de que los humanos, eso es una de las claves principales de las que habla este libro, no eran conscientes de lo que son de verdad, de lo que somos de verdad. Y la razón de esa ceguera era o es un muro de niebla denso, un muro de humo que impide a los humanos verse a ellos mismos reflejados en los demás. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz. Y esa interpretación de las imágenes de luz, los toltecas le llaman el sueño de los seres humanos. A mí todo esto, la verdad, que siempre me suena a cosas ya leídas o estudiadas en otras culturas, ¿no? Si todo está hecho de luz y esa luz lo crea todo, y sintió que existe, que ese ser de luz existe, las personas se pueden comunicar con ese Dios. Y que si dice que efectivamente que el sueño es el humo que impide el ser humano, lo importante es que recordemos que somos luz, pura luz. Entonces, cuando este ser se dio cuenta de que los humanos no eran conscientes de lo que eran de verdad, y la razón de esa ceguera era esa niebla que había entre ellos, ese muro de niebla construido por la interpretación de las imágenes de luz, entonces eso le llaman el sueño de los seres humanos. Y es algo parecido, a mí me da la sensación, al concepto del inconsciente colectivo de Jung, pero bueno, ya podemos hablar luego más adelante si queremos. Ese chamán supo entonces que se olvidaría de todo lo aprendido. Y para evitarlo, para acordarse de las visiones que había tenido, decidió llamarse espejo humeante. Y se llamó así para recordar que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y ese humo tampoco nos permite reconocernos mutuamente. El humo es el sueño, dicen los toltecas, y el espejo eres tú, el soñador. Eso es lo que repite
la tradición tolteca. La suma de los sueños individuales de cada uno conforman el sueño de todo el planeta. Desde la familia, los amigos, las ciudades, los países. Entonces, el sueño del planeta, según esta teoría, está formado por todas las religiones, las leyes, las culturas, los gobiernos, las escuelas, de todas las sociedades, de la Tierra. Y a mí también esto me recuerda mucho a todo lo estudiado de Jung, de Hellinger, incluso de David Hawkins, de Chopra y de muchos más, que coinciden en lo mismo. Lo que pasa es que estos ya lo hablaban hace 3000 años. El sueño del planeta incluye, según los toltecas, todas las reglas y como nacemos con la capacidad, todos los seres humanos nacen con la capacidad de aprender a soñar, pues desde que somos niños, desde los niños y niñas, se les introduce esas reglas en la mente, en sus mentes. Los adultos entonces transmiten todas las creencias a las siguientes generaciones. Al poco de nacer se les enseña a los pequeños lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que sin darse cuenta, creen todo lo que les dicen los mayores. Y así comienza el proceso de domesticación. Sobre el proceso de domesticación, los toltecas le dan mucha relevancia. La domesticación del ser humano. Según esta filosofía, la domesticación es un proceso por el cual se traspasa el sueño del planeta, el sueño planetario, al sueño interno, al personal de cada individuo. Y esta domesticación, desde la infancia, ha fortalecido al superpoderoso sistema de creencias. De esta manera, la educación que se recibió desde que el mundo es mundo, desde hace miles de años, es que si nos portábamos bien, el niño o ya el adulto también recibió un premio, y si no, un castigo o una reprimenda. Así que el ser humano empezó a tener miedo a ser castigado, a ser reprendido, y perdió, según repite muchas veces Miguel Ruiz, perdió las tendencias naturales. Y con el tiempo también supo autodomesticarse. Ya no hacía falta que le domesticara la ley, los sacerdotes, los adultos. Ya se acababa autodomesticando, porque se creyó exactamente lo que le contaron. El sistema de creencias entonces se convirtió y sigue convirtiéndose en un libro de la ley y el juez interior, lo que a mí me gusta mucho la palabra que expresan los terapeutas mexicanos, le llaman el pinche tirano, juzga. Juzga todo en base a esa ley, una ley además que no se puede cuestionar de ninguna manera. Sin embargo, la cultura tolteca afirma, sin ningún pudor, que el 95%, dicen ellos, de las creencias que el ser humano ha ido archivando en la mente son falsas. Y que además sufrimos porque nos hemos creído todas esas mentiras. Así que el miedo, en estas circunstancias, el miedo se hace más fuerte y el sueño del planeta se llena de violencia, de incoherencia, de injusticia, de culpa, de vergüenza, de pena, de apatía. Cada ser humano ha aprendido a juzgar a los demás y sobre todo a sí mismo, dicen los 4 acuerdos. Y si además, si se le castiga con frecuencia, incluso puede tolerar que alguien le agreda o alguien le humille, porque finalmente puede pensar que se lo merece. Y es entonces cuando adopta el papel de víctima, que seguro que podemos desarrollar este tema cuando queramos, porque el papel de víctima es algo que veo muchísimo en mis sesiones de terapia. Nos han enseñado a rechazarnos, nos han enseñado a no aceptarnos tal y como somos, ni por supuesto a aceptar a los demás como son de verdad. Este es el mensaje del enorme y poderosísimo sistema de creencias que todavía sigue vigente en el siglo XXI. Nuestra mente, en plena tormenta oscura, en pleno caos, es el sueño, dice Miguel Ruiz, es el sueño de miles de personas que hablan a la vez.
pero sin que nadie pueda comprenderse. Esa situación tiene un nombre que me gusta mucho, que utilizan también en México, que es el mitote. Mitote. Ese gran mitote es el que, según esta filosofía, impide al hombre sentirse libre. Y ante esa situación, el ser humano ha establecido lo que los toltecas llaman acuerdos. Acuerdos especialmente con nosotros mismos, dicen, pero también con otras personas, con la sociedad, incluso con Dios. Y muchos de esos acuerdos nos hacen sufrir, porque se basan fundamentalmente y principalmente en el miedo. En el libro que hacemos referencia a los 4 acuerdos, se dice que no elegimos ni escogimos ni la lengua, ni la religión, ni los valores morales. Estaban allí antes de que naciéramos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre, ni el más insignificante de estos acuerdos, dice Miguel. Ni siquiera qué creer y qué no creer. Por tanto, este Nahual tolteca, médico y cirujano que vive en el sur de Estados Unidos, considera que es preciso reemplazar los viejos, los dañinos acuerdos por otro que surjan de otro lugar, que surjan de la luz, que surjan del amor. Y romper con esos acuerdos que él señala, que nos hacen vivir en el infierno. Los 4 acuerdos que se dan a conocer en esta publicación, lo voy a repetir otra vez: sé impecable con las palabras, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Son herramientas, para mí desde luego, muy válidas para romper con todas esas normas de conducta, con esos acuerdos negativos que dicen los toltecas, que agotan nuestra energía. Y yo estoy convencido de que si nosotros pudiéramos asimilar estos 4 acuerdos y llevarlos a la práctica, estoy convencido de que crearán el poder personal necesario para que se pueda cambiar el mundo. Y como dicen los toltecas textualmente, dicen: verás cómo el drama del infierno desaparece delante de nuestros ojos y crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. Con esto termino esta introducción que me parecía importante para dar un poquito de luz a saber quiénes son los toltecas, saber un poquito más de ellos. Y ahora, si os parece, vamos a abordar directamente el primer acuerdo. Vamos a hablar sobre él. Se titula Sé impecable con las palabras. Dicen los toltecas que es el acuerdo más importante de todos y el más difícil de cumplir. No sé si estaréis de acuerdo o no. Yo os aseguro que leí este libro hace ya muchos años, incluso ha estado en mi mesilla de noche durante tiempo, y a veces me doy cuenta de lo poco que utilizo este acuerdo, porque no siempre me doy cuenta de que hablo impecablemente. En fin, es tan importante, dice Miguel Ruiz, este acuerdo, que solo cumpliéndolo se puede alcanzar un nivel que el autor denomina el cielo en la tierra. Es un acuerdo sumamente poderoso que constituye el poder que tienen los seres humanos para crear. El Evangelio de San Juan comienza con en principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es el instrumento más poderoso, la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Pero es como una espada de doble filo. Puede crear el sueño más bello o destruir todo lo que nos rodea. El uso erróneo de las palabras puede ocasionar, como dicen los toltecas, un infierno en vida. Mediante la palabra, Hitler manipuló a millones de personas, y no solo Hitler. Las palabras de los grandes dictadores, de los expertos en manipulación política e informativa, se basan en creencias y acuerdos generados principalmente por el miedo.
Lo vemos con claridad precisamente en estos momentos que vivimos. Y creo que tenemos que ser conscientes de ese poder. Me gusta mucho, es muy gráfica la metáfora que emplean los toltecas, diciendo que la mente humana es un campo fértil en el que constantemente se están sembrando palabras, se están sembrando ideas, se están sembrando creencias, opiniones. Y en ese terreno las semillas crecen y germinan y tienen consecuencias según la naturaleza de cada semilla que sembramos en ese campo fértil. Cuando sembramos dolor, cuando sembramos miedo, el miedo está claro que deteriora el sistema inmunitario. Si yo le digo a una persona que el color de su cara es igual al color de las personas con cáncer, es muy probable que pueda desarrollar ese hombre alguna enfermedad. Y además en poco tiempo. Por supuesto, si se cree ese acuerdo, claro. Si la semilla que estoy sembrando o que he sembrado en su mente germina, la verdad es que es un peligro. Y ejemplos como esos los podríamos utilizar en todo momento. De las formas más sutiles. Ese vestido te sienta mal. Cada día estás más gordo. Te veo cada día peor. Mira que eres inútil, chaval. Pero qué niña tan fea. ¿Cuántas veces hemos oído ese tipo de expresiones a lo largo de nuestra vida? Y el dolor que causa. A veces, casi siempre sin darnos cuenta y otras veces voluntariamente, ¿no? Porque esa es la forma principal de sembrar dolor y causar bloqueos y baja autoestima. Ser impecable significa sin pecado, pero el pecado no es el concepto de pecado cristiano, digamos, católico. El pecado es hacer algo contra nosotros mismos. El mayor pecado para los toltecas se comete cuando la persona se rechaza a sí misma. Ser impecable, según ellos, es no utilizar el hechizo de la palabra contra uno mismo. Otro asunto también interesante que ellos abordan es el insulto. El insulto es un veneno emocional y hay que tener cuidado porque tiene consecuencias muy negativas. El insulto es en realidad contra uno mismo, porque de alguna manera el otro te va a odiar cuando reciba el insulto que tú le envías, ¿no? Con los insultos o agresiones verbales, ¿qué es lo que se fomenta? Pues se fomenta el odio en el mundo entre las distintas razas, personas, familias, naciones. El mal uso de la palabra, el mal uso, es como dicen los toltecas, magia negra que genera miedo, duda, desconfianza, baja autoestima, por supuesto que enfermedad. Según las creencias toltecas, la filosofía tolteca, si llego a un acuerdo conmigo para ser impecable con mis palabras, eso posiblemente bastará para que salga de mí lo mejor que tengo y limpie el veneno emocional que hay en mi interior. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa, sin darnos cuenta, a formar parte de nuestro sistema de creencias. Casos hay muchísimos. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que dejó de tocar el violín y era una magnífica música, porque un día su madre llegó con dolor de cabeza o con estrés a su casa, ella tendría unos 12 o 13 años, estaba ensayando y le gritó, le dijo algo así como que, mira, que es que yo no aguanto más el sonido del violín, es que ya estoy harta de escuchar el violín y los ensayos, ¿no? Y esta colega, amiga y paciente, efectivamente cerró el estuche y ya no lo volvió a abrir en toda su vida. Y ejemplos como esos hay todo lo que queráis y más. Y a veces hacemos eso incluso sin darnos cuenta con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. Y una gran parte de la humanidad yo creo que no es consciente del poder y del mal uso de las palabras. Otro asunto interesante es el chismorreo.
habla mucho Miguel Ruiz también del chismorreo. El chismorreo que está tan de moda, ¿no?, en los medios de comunicación. Y no solo en los medios de comunicación, en general. El chismorreo es como un virus informático. Es un virus que actúa y nos puede hacer creer cosas que no son. Y provocar una infección en nuestra relación con alguien o con una institución. Él pone el ejemplo de alguien que va a la universidad y le habla un profesor, pues tiene una conducta irregular. Automáticamente se crea una pantalla, se crea una creencia y que ese profesor pues es malo. Cuando en realidad no ha contrastado la información, no sabe si eso es verdad. Y eso está ocurriendo todos los días en los medios de comunicación, con los políticos, pero con los amigos, con los compañeros, con las instituciones. Así que es fundamental no solo para los periodistas, que deberían hacerlo y no lo hacen, con suficiente frecuencia al menos, contrastar. Todos tenemos que contrastar. No permitir que el veneno enviado por las palabras de alguien pueda integrarse en nuestro sistema de creencias. Es muy peligroso. Y desde luego, otra cosa muy importante, cuidar nuestro diálogo interno. Cuidar las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos. Ser impecable con las palabras, lo que va a proporcionar, según este libro, según los toltecas, es inmunidad. Inmunidad frente a cualquier persona que lance una palabra contraria, una palabra, un hechizo, un dardo. La mente entonces va a dejar de ser un campo fértil para esas palabras que surgen, como dice metafóricamente Miguel Ruiz, de la magia negra, ¿no? Y entonces podemos sentirnos libres, podemos sentirnos tranquilos. Se puede medir la impecabilidad de nuestras palabras a partir de nuestro nivel de autoestima. Hay una frase también que me gusta mucho que dice: la cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Por último, dice Miguel Ruiz en este libro, en este primer acuerdo, que es muy importante ser consciente de que la impecabilidad de las palabras nos va a llevar al éxito. Nos va a llevar al amor, a la alegría. Yo creo que ya está bastante claro el resumen de este primer acuerdo, que como veis es realmente bastante importante. Y si os parece, vamos a hablar del segundo acuerdo. El segundo acuerdo se titula No te tomes nada personalmente. ¿Esto qué significa? Pues que suceda lo que suceda, si me insultan en la calle, si tengo algún tipo de situación de ese cariz, tengo dos opciones. Puedo enfadarme muchísimo, puedo incluso enfrentarme a esa persona o bien puedo ser lo suficientemente consciente para darme cuenta de que esa persona, al decirme eso, realmente no se está refiriendo a mí, sino se está refiriendo a él. Esta es una de las claves principales. Cuando se dice no te tomes nada personalmente, significa precisamente que los demás tienen sus propias opiniones. Para los toltecas, esto de tomarse la vida o tomarse las cosas personalmente es darse mucha importancia personal. Y para los toltecas, esa importancia personal es la expresión máxima del egoísmo. Es como dicen ellos, como que todo gira a mi alrededor. Y entonces vamos a creernos de una vez que somos responsables de todo. Vamos a seguir sufriendo el veneno que se insertará en mí y creeré que es cierto, y sin darme cuenta, para colmo, voy a acabar creyendo lo que dice esa persona. Y acabaré atrapado
en lo que los toltecas llaman el sueño del infierno. Dentro de esa situación máxima de egoísmo, como dicen ellos, es considerar que todo gira alrededor nuestro y que solo nos miramos el ombligo. Y esto lo aprendimos en el periodo de domesticación. Y desde ese egoísmo nos creemos que somos responsables de todo. Así que este acuerdo, no te tomes nada personalmente, indica, repite, reitera, que es importante recordar o tomar conciencia de que nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Si creemos lo que nos dicen, suponemos que esa persona sabe lo que hay en nuestro mundo. Y entonces, con frecuencia, intentamos imponérselo por encima del suyo. Lo que esa persona dice, lo que hace, sus opiniones, todo esto, responden a acuerdos establecidos previamente en su mente. Y su punto de vista surge de toda la programación que recibió, vuelvo a repetir, en esa etapa de domesticación. Pero si recoge su veneno, se va a convertir inmediatamente en el nuestro. Así que tomarse las cosas personalmente es peligroso porque nos podemos convertir, como dice Miguel Ruiz, en presa fácil para los depredadores. A los depredadores que le llaman los magos negros en el argot tolteca. Dicen, te comes su basura emocional y la conviertes en tu propia basura. Sin embargo, si no te tomas de forma personal, serás inmune. Serás inmune a todo veneno, aunque te encuentres, dice este acuerdo, aunque te encuentres en medio del infierno. Ese es el don principal de este acuerdo, la inmunidad. Cuando me tomo lo que ocurre de forma personal, posiblemente me sienta ofendido. Y entonces es probable que intente defender las creencias propias creando conflictos. Incluso me voy a esforzar por demostrar que tengo razón y que los demás están equivocados. Y entonces voy a dar mis propias opiniones, intentando convencer a los demás de mi propia forma de ver el mundo. Tengo la razón. Y es conveniente entonces recordar que todos tenemos nuestras opiniones, según el sistema de creencias de cada uno. Y es preciso darse cuenta también de que lo que yo haga o sienta también no es más que una proyección de mi sueño personal. Por esa misma razón, insiste la cultura tolteca en señalar que lo que piensas de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Incluso, que esa es la gracia, si lo que piensas de mí es positivo, tampoco me voy a creer si es positivo. Es tu opinión y ya está. La clave es comprender que no necesitamos que nos acepten los demás, porque sabemos quiénes somos. Y ese es el ideal. Cada cual tiene su manera de ver el mundo, con sus propios ojos, y precisamente no con los nuestros. Y cada uno crea su propia película, y en ella cada uno es el director, es el productor, es el guionista, es el protagonista, y todos los demás tenemos papeles secundarios. También hace una referencia al enfado. Si nos enfadamos con otra persona, o esa persona se enfada con nosotros, es porque en algún momento nos vamos a enfrentar a un miedo. Y el miedo al que se refiere Miguel Ruiz en este acuerdo es el miedo a no ser perfectos. Quizás nos enfrentamos a ese miedo a ese miedo ancestral a que nos llamen la atención o a que nos castiguen. Tenemos que demostrar que lo que nosotros pensamos es lo auténtico. Y eso es un grave error. También los toltecas hablan, a mí me ha recordado esto mucho al Big Mind, que hemos estudiado en psicología transpersonal, ¿no? Hablan de las voces internas. Dicen que hay momentos en los que muchas partes de la mente hablan y escuchan a la vez. Y como hablan a la vez, se produce un conflicto. Y ese conflicto le llaman, con una expresión que le llaman el mitote. El mitote, que es la razón por la cual los seres humanos
pues normalmente no saben lo que quieren. Una parte de la mente apoya ciertos pensamientos y otra pues pone objeciones. Así que según los toltecas es necesario para resolver, para cumplir con este acuerdo, que me parece también muy importante, por supuesto que sí, hacer lo que ellos llaman el inventario de nuestros acuerdos. Saber qué es lo que creemos. Vamos a hacer inventario de los acuerdos que hemos firmado. Y así poder darnos cuenta, poder destapar los conflictos que tenemos en la mente. Y esa es la mejor forma de conseguir orden en el caos, orden en el mitote. Y esto me sugiere también recuerdos de otro tipo de procesos psicológicos, incluso de otras culturas. En este acuerdo se hace mención especial a la adicción de los seres humanos al sufrimiento. Precisamente porque nos tomamos lo que ocurre de forma personal, somos adictos al sufrimiento. Hemos acordado ayudarnos a sufrir, indica este acuerdo. Miguel Ruiz insiste mucho que para evitar el sufrimiento es preciso confiar en uno mismo y decidir si creer o no creer lo que alguien nos dice. Aunque los demás te mientan, no importa. Miguel Ruiz dice, te mienten porque tienen miedo a que descubras que no son perfectos. En este sentido se hace una interesante reflexión sobre prestar atención a la coherencia, a ser veraces con uno mismo, a ser sincero con uno mismo. Aunque al principio pueda resultar doloroso, actuar con coherencia. Si alguien no me trata con respeto y con amor, es un regalo que se aleje de mí. Que se marche puede ser doloroso en un momento, pero finalmente el corazón se sanará. Y entonces podré elegir lo que realmente quiero, lo que de verdad quiero. Procediendo de esta forma, se acabarán los celos, la rabia, la envidia. Si no nos tomamos nada personalmente, este acuerdo nos va a ayudar a romper hábitos y costumbres que causan sufrimiento innecesario. Y si se practica junto con el primer acuerdo, que recordemos ser impecable con las palabras, dicen los toltecas que al menos se romperá el 75% de las causas que tienen al ser humano atrapado en el infierno. Ya no se necesitará depositar la confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con confiar en uno mismo para elegir con responsabilidad y con total libertad. No habrá entonces culpa ni miedo a ser juzgado. Dicen, se vivirá siguiendo al corazón en un estado de dicha y aunque vivamos en el infierno, dicen, no nos afectará en absoluto. Y con esta frase seleccionada de este libro de los 4 acuerdos, de este segundo acuerdo, creo que es el momento quizás de finalizar el resumen de estos 2 primeros acuerdos, que me han parecido, no sé qué os parecerá a vosotros, muy, muy, muy interesantes. Seguro que estoy convencido de que si nosotros pudiéramos llevar a la práctica estos acuerdos, mejorarían nuestra vida en todos los sentidos. Yo al menos lo voy a intentar. Así que, como ya hemos pasado unos minutos, yo propongo que el próximo día que vuelva a intervenir, volveré para resumir los 2 acuerdos que faltan, que son no supongas y haz siempre lo máximo que puedas. Así que os agradezco vuestra atención y bueno, os mando un saludo muy cordial y espero que tenéis alguna pregunta que hacer, podemos abrir y compartir un rato de coloquio, como queráis. Muchas gracias, insisto. Hola, bueno, me ha gustado mucho, José María, tengo que decir. ¿Quieres aparecer también o solo preguntar? Te quería preguntar, pero está Mauricio. ¿Qué pasa? Hola. Mira,
Los 4 acuerdos. Qué bien. Qué bueno. Mira, te voy a contar. Este libro lo he recomendado a amigos, a familiares, a pacientes, de todo tipo. Bueno, cuando decidí que iba a hacer esta intervención, lo busqué por la estantería. Oye, no lo encontré, porque lo he regalado, yo creo, tantas veces, o lo he prestado, que al final me fui a la librería de por aquí, tenía un ejemplar. Edición número 39. Y tú tienes la 12. Oye, pero no te oigo nada, Delfín. No te oigo nada. Tienes el micro. Sí, esta es la 12. Me pareció genial. Me pareció, cuando lo leí, es un momento mágico. Me tengo que desconectar, que me trae una cama. Vale, hasta pronto. Fue fantástica. Leer este libro para mí fue también un antes y un después. Sí, sí. Para mí es genial. Sí, sí. A mí es que me parece que es una enseñanza teóricamente muy sencilla, teóricamente muy, muy directa, Exacto. pero que hay que cumplirla, quiero decir. Sí, 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 efectivamente. Sí, sí. Y ese es el reto. Porque ¿cuántas veces he hablado yo con personas que me han dicho, sí, bueno, sí, eso lo he leído muchas veces. No, sí, ya hace muchos años que lo leí. Pero tú cumples alguno de los acuerdos, en primer lugar, ni siquiera recuerdan cuáles son esos acuerdos. Efectivamente. Lugar, bueno, pues es que es tan difícil. Es tan difícil. Porque claro, difícil hablar de forma impecable. No tomarte las cosas por lo personal, cuando precisamente nos han educado al revés. Nos han educado para que de ninguna manera, pues, ¿cómo? Tienes que defenderte, tienes que defender tu criterio por encima de todo, ¿eh? Y tienes que defender si alguien te insulta, y tienes que, ¿sabes? La agresividad permanente, la violencia, ¿no? A mí me resulta parecido de alguna manera a otros libros, otras filosofías, otras historias que hemos leído, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, David Hawkins, en el libro de Harir y otros más que tiene, ¿no? Y cuando habla del sistema de creencias y el daño que nos hace a los seres humanos, es un libro reciente, de hace 7 años o así, 5 o 6, cuando lees esto de Parto Acuerdo, dices, esto ya lo decían hace 3000 años, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero de una forma diferente. Había una gran sabiduría, la sabiduría de esas personas, estos nahuales, es espectacular, espectacular. Sí. Y lamentablemente se ha perdido mucho allí, ¿no? En Sudamérica se ha perdido un montón. Han entrado en el mundo occidental de cabeza, están intentándolo, evidentemente, no sé si les van a dejar, como los chinos, que han perdido la gran cultura taoísta, ¿no? O sea, los chinos, tú vas allí, me pasó a mí en China, vas a China y les hablas del taoísmo y dices, ¿eso qué es? Pero si es vuestra cultura, es la leche. Y la han perdido por completo. Es increíble. Así es. Pero yo creo que hay tiempos, los nuevos tiempos que se están produciendo. Tengo la sensación, no sé si también es una creencia, pero tengo la sensación interna de que nos van a aproximar también a la información esencial, ¿no? A lo que es la filosofía esencial. Sí. No tanto en grupos sectarios, sino en conciencia, ¿no? Ese tipo de ideas vuelven otra vez, yo creo que con más energía. Quizá porque los lectores estemos, modestia aparte, un poquito más preparados que cuando empezamos a leerlo. Sí. Quizás hayamos dado un pasito hacia la evolución un poquito mayor, un poquito más alto, no lo sé, ¿eh? No sé qué opináis vosotros. Paco, ¿tú qué opinas? Yo opino sobre el libro, los 2 primeros acuerdos me han parecido fundamentales, ¿no? Por lo menos el del lenguaje. Hablar impecablemente. Claro, requiere mucha atención por lo que decía el libro, de toda la programación que llevamos. Si realmente te das cuenta el nivel de atención que hace falta para no resbalar, ¿no? En nada. Y el otro, el de no tomarse nada personal,
es algo que cuando lo practicas cada uno hasta donde puede, te das cuenta de que eso da mucha libertad. Mucha libertad porque te dejas un montón de líos en los que te metes cuando te tomas las cosas personales. Un montón de líos que llevas colgando todo el día, o toda la semana, o todo el año, o toda la vida. Entonces, la verdad es que está muy bien sintetizado. Sí. Yo un día escuché a Miguel Ruiz, no sé si fue en un vídeo, una intervención, una conferencia, que decía algo así como: si tú vas por la calle y te dicen que eres imbécil y te enfadas, es porque lo eres. Algo de imbécil eres. Porque si en vez de decirte eres imbécil, te dice eres, qué sé, un negro batushi del Congo, pues no te vas a molestar porque no tiene nada que ver contigo, ¿no? No es una... Si tú le dices a una persona algo totalmente surrealista que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Yo he hecho esas experiencias en consulta, ¿no? Utilizando también la energía, ¿no? De saber la fuerza que tenemos todos a la hora que decimos cosas y cómo siente el cuerpo, cómo se defiende, el sistema inmunitario, ¿no? La fortaleza, ¿no? Pero cuando le dices a alguien algo que tú sabes que le puede molestar, entonces tú le dices, no, porque es que tú estás gordo, Delfín, estás hecho una vaca. Pues entonces dices, bueno, pues qué gracia, ¿no? Pues sí, pues mira, si tú lo ves así, me puedo partir de la risa, ¿verdad? Sí, sí. Pero si te dicen algo, yo qué sé, algo que te pudiera molestar. Yo hice un ejemplo un día con una persona que estábamos haciendo un taller y le dije a una mujer, le estaba diciendo cosas así, y ella se reía. Y después le digo, eres una mala madre. Oye, ¿cómo cambió el panorama? Sí, sí, seguro. Y eso que sabía que estábamos haciendo un ejercicio, que no era una cuestión de pero ya solamente escuchar eres una mala madre, de alguna manera había un porcentaje de mala madre en su mente. Claro. Algo le resonó. Sí, sí, sí. Entonces a mí me parece muy bien que sepamos decir, bueno, pues este señor o esta señora dice lo que tenga que decir, pues me parece muy bien. Incluso, como dice Miguel Ruiz, incluso cuando te tratan bien. Incluso cuando te dicen, eres un tío fantástico, eres una persona maravillosa. Sí, que te están inflando el ego y tal. Entonces hay que evitarlo porque además puedes caer en esa misma trampa, ¿eh? Claro, por supuesto. Por exceso o por defecto. Por supuesto, la soberbia, el orgullo, ¿verdad? ¿No? Efectivamente. En Finjor, en la comunidad de Finjor, se dice cuando le hacen una alabanza a alguien, le dicen, gracias por haberte dado cuenta. Sí, claro. Genial. Sí. Como diciendo, bueno, si lo dices tú, estará bien, ¿no? Pero vamos. Sí que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que en el momento que entras, a mí me pasa, supongo que a todos nosotros nos pasa un poco, en el momento que entras en un clima donde hay palabras gruesas y hay ataques y hay insultos, bueno, a mí me pasa, yo, por ejemplo, no puedo ver a los políticos, no puedo ver un debate político porque se están insultando permanentemente. Y digo, pero si esta no es la función de un político, insultarse es ponerse a trabajar todos en comunidad para solucionar los problemas de fondo, no para señalar qué has hecho mal tú, ni qué ha hecho mal el que ha estado aquí antes. No sé si me explico. Eso digo, pero esto no me aporta nada, a mí me produce desequilibrio, ¿no? Digo, pero ¿cómo puede haber gente insultándose cuando realmente hay cosas más importantes que hacer? La política está al nivel de un Madrid-Barça actualmente. Un poco la descripción que haría yo de lo que es la política. Es un asunto emocional totalmente. A mí me parece que hay mucha inmadurez. Todavía nos creemos muy maduros y creo que hay mucha inmadurez en todo esto. Sí. A mí me toca el tema, por ejemplo, del periodismo. He sido periodista durante muchos años. Afortunadamente lo dejé a tiempo. Después de 30 y tantos años. Y yo cuando veo un debate de periodistas me doy cuenta de que allí no hay nadie que defienda una investigación. O bueno, no digo, puede haber alguien, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo que normalmente yo observo en los debates televisivos, radiofónicos y tal,
no es gente que haya hecho una investigación, sino es gente que defiende con uñas y dientes lo que dice la editorial de su periódico. Una postura, una postura. Sí. Ya no se contrastan las noticias. Se defiende lo que te dice la editorial, lo que te dice tu jefe, lo que tienes que decir. Y los políticos 3/4 de lo mismo. ¿Y qué es lo que nos enseñan en el cole? ¿Qué es lo que nos enseñan a los niños en el colegio? A competir. Sí. A demostrar que eres mejor que el otro. A ganarte, te tienes que ganar la vida. Y dices, pero si ya la tengo, ya tengo la vida. ¿Qué me tengo que ganar? Tienes que ganarte además con esfuerzo. Con esfuerzo y sufrimiento. Y dolor. ¿Qué tal, Rosa? No te había visto. Hola. Hola. No te oigo nada. No se te oye, Rosa. Que a mí, de los acuerdos, el que siempre me ha chocado y he tardado en comprender, pero cada vez que lo he comprendido es más profundo, es el segundo. Cada vez que lo recapacito, lo miro, aún es más profundo. Y hoy has dicho una cosa nueva para mí y ha sido lo de quererte tan importante, ¿sabes? ¿El qué? Repítelo porque no te he oído bien, se ha cortado. El quererte tan importante. Ah, sí. Ese aspecto aún no lo había yo pensado, pero llega un momento que es verdad. ¿A qué santo te crees tú tan importante? Ellos dicen que es la expresión máxima del egoísmo. Fíjate, la expresión máxima del egoísmo es creerte, o sea, tomarte lo claro de lo personal. ¿Eh? Porque parece que todo gira a tu alrededor. Y la verdad es que es una idea original, ¿no? Sí. Por eso te digo que ese aspecto aún no lo había yo mirado. Por eso que cada vez que alguien habla o leo o lo que sea, cada vez hay algo que me resuena más. Cada vez encuentro un significado nuevo en ese acuerdo. Y la verdad que está bien. Espero que haya sido clara mi exposición.